Gracias, maestro Valentino, tributando a Aretha Franklin, ¿no? Muy bien, Valentino. Vamos a arrancar el programa inmediatamente. Les voy a presentar al primer invitado que nos acompaña esta noche en el Estelar de Vía X. Aquí está la ficha del primer invitado de hoy en Cadena Nacional. Hoy en Cadena Nacional. Es un abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como asesor legislativo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Fue director de la Fundación Tierra de Esperanza. Fue funcionario del Ministerio de Justicia desde el 2004 hasta el 2008. Hoy en Cadena Nacional, el director general del Servicio Nacional de Menores, el señor Francisco Estrada Vázquez. Ya estamos con Francisco Estrada esta noche en Cadena Nacional. Un aplauso para nuestro invitado. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero es la contingencia. 2 jóvenes mapuches de 18 años sumados a la huelga de hambre. La pregunta es ¿por qué la adhesión a la huelga? En palabras de sus voceros, son parte del movimiento que está haciendo estas reivindicaciones en su conjunto. Ellos han sumado. Iba a sumarse un tercer joven que al final decidió no hacerlo y ellos se han mantenido en esta edición todos estos días. Ahora, ¿por qué jóvenes? Esa es la pregunta de trasfondo que nos hacemos. Porque hoy incluso ya hay rumores, algunos dicen o refutan la huelga de hambre diciendo no, yo creo que se están alimentando. Claro, han pasado tantos días que empiezan a aparecer las dudas. Otros dicen jóvenes, ¿no será un poco dudoso que se llame a jóvenes a participar de esta huelga? Quizás es otro mecanismo de presión, en fin. A ver, yo no puedo discutir la autonomía con que hayan obrado, ¿no? Sí puedo dar fe de que hemos estado permanentemente presentes junto a ellos y la ingesta ha sido solo ingesta de líquido y no ha habido ingesta de alimentos. Están siendo controlados por médicos tanto del Sename como médicos particulares que tiene la agrupación, el colectivo que está protestando. En algún caso particular, hace unos 10 días atrás, producto de una arritmia que tenía unos chicos, fue llevado al Centro Intercultural de Victoria, a ese centro médico, y volvió al par de días al centro. Por lo tanto, estamos permanentemente muy preocupados por las condiciones de ellos y por facilitar también el contacto con los familiares. ¿En qué estado se encuentran? Bueno, estamos muy precarios de salud, han disminuido bastantes kilos, están como digo, con ingesta de líquidos que permite mantener la hidratación. Le hemos sugerido y pedido que tomen algunos medicamentos que les pueden ayudar a proteger el estómago, pero su situación es ciertamente delicada. Claro, ¿hay conocimiento de parte de ustedes de otros jóvenes que pretendan sumarse a esta huelga? No. O sea, solamente los que hoy están privándose de alimentos. Justamente. Bueno, sigamos avanzando. Hay un informe de Paz Ciudadana que nos informa que el 55% de los menores condenados reincide antes de un año. ¿Ustedes manejan las mismas cifras? ¿Están de acuerdo con este informe? El estudio de Paz Ciudadana, que tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar previamente con el equipo técnico de ellos, proporciona una mirada panorámica a todo el circuito, no solamente al Sename. Y hay quizá una pequeña precisión solamente, ¿no? Hay muchos casos que no llegan al Sename. Hay sanciones en la ley penal juvenil que no significan que el chico fue entregado al Sename. Y por lo tanto, lo que ofrece el estudio es una mirada a todo el sistema. Estamos trabajando, también junto a Paz Ciudadana, en torno a entregar números de aquellos jóvenes que ya han ingresado al Sename, ¿no? Yo diría que ese porcentaje de reingreso, porque también hay discusión jurídica, un poco latera, técnica, en torno a qué es lo que es reincidencia o no, es un poquito menor, porque son los casos, esta vez solamente que han ingresado al Sename, pero que en ambos casos es tremendamente preocupante porque significa que hay muchos niños, muchos adolescentes en los cuales hemos creído como sociedad que íbamos a poder intervenir exitosamente y no lo estamos haciendo y se están consolidando carreras delictivas. Francisco, que igual tenemos tiempo para hablar. Ante tu frase, la retomo y digo, démonos la lata. A mí me interesa porque muchas veces se queda uno con la percepción errónea de decir reincidencia y hay cifras que pueden ser más alarmistas de lo que realmente son. ¿A qué te refieres con que es debatible el tema de reincidencia? Jurídicamente, yo soy abogado, la reincidencia solamente se produce cuando hay una nueva condena, sentencia condenatoria. Entonces tú ingresaste al sistema de justicia, fuiste enjuiciado, fuiste condenado, cumpliste condena, saliste en libertad nuevamente y volviste a entrar y fuiste condenado. Solamente ahí hay condena. ¿Esta cifra apela a lo mismo, este 55%? ¿O no necesariamente, eso es la duda de algunos expertos. En torno a que hay veces que uno sale del sistema y no sin una condena, una salida alternativa, por ejemplo. O fue condenado
y luego regresa al sistema y enfrenta un nuevo juicio, pero no necesariamente una nueva condena, porque todavía se ha demorado el juicio, o porque no salía alternativa, o porque se cierra la causa sin haber sido condenado. Pero es un nuevo reingreso al sistema. Entonces, solamente uno puede hablar jurídicamente de reincidencia en esos casos en que no hay condena. En la comunidad internacional hay otros conceptos que también, reingreso, por ejemplo, o reentrada, o reiteración, que buscan significar de alguna manera que el circuito está fallando, aun cuando no haya una segunda condena. Y además, uno cuando quiera ponderar la eficacia de un sistema rehabilitador como el que debe tener Sename, tiene que uno que darle algún cierto tiempo. Por ejemplo, en el sistema penal juvenil, que una de las grandes novedades que tiene respecto al sistema adulto es que hay sanciones y programas medio libres. Es decir, un joven puede ser condenado si cometió, por ejemplo, por primera vez un robo de intimidación, a un programa de libertad asistida por 3 años. Eso significa que el joven no está preso, va a encuentros periódicos con un delegado. Pero ese delegado no es un mago. Entonces, si a las 2 semanas, al mes, ese joven comete otro delito, uno no puede reprocharle al programa de libertad asistida que ha fracasado porque está recién comenzando su trabajo. El reproche puede formularse después de transcurrir un cierto tiempo en que ella ha podido entrar a la confianza, ha trabajado con él, ha tomado un acuerdo, se han cumplido, hemos reinsertado o no hemos reinsertado escolarmente, y ahí uno puede decir, bueno, este tipo fracasó. Está mal puesto el blanco al que se apuntan los dardos, pero sin embargo hay que construir muchos datos. Eso quiero decir. Yo creo que el dato de paz ciudadana es un muy buen dato que construye un primer piso. Pero hay que construir muchos más datos para poder tener panorámicas totales. Y eres de la teoría que mientras más estudios mejor también, ¿no? Sí, por cierto. La evidencia comparada nos muestra que los norteamericanos tienen lo que se llaman ya meta-análisis, que son estudios de muchos estudios, de cientos de estudios que demuestran cuáles son los programas más exitosos. Nosotros tenemos todavía muy precarios estudios, por lo tanto yo no quiero por ningún motivo desmerecer el trabajo de Paz Ciudadana, creo que es un gran aporte el que han hecho, y creo que sí que hay que complementarlo con otros datos, y estoy cierto, porque estamos trabajando junto a ellos, que ellos tienen esa disposición. Ahora, al menos en términos de percepción ciudadana, la cifra, yo me atrevería a decir que incluso es mayor, de reincidencia, o más que de reincidencia, también tiene relación con la impunidad con que se enfrentan los jóvenes hacia los hechos delictivos, básicamente porque hoy en día, cuando se habla de asaltos con violencia, en fin, uno siempre dice, claro, los niños, los cabros chicos, porque básicamente ellos no tienen el mismo trato que tiene un adulto. Muchas veces también ellos, o un grupo de ellos, son manejados por adultos. ¿Cuál es la realidad que ustedes manejan al respecto? Mire, aquí nuevamente nuestro país es parte de una misma realidad con muchos otros países. Significa que hay lo que algunos llaman el 80-20, hay un porcentaje que uno puede estimar más o menos, un 20% de jóvenes que están en el circuito que explican el 80% de los casos. Es decir, hay un grupo pequeño, que podríamos llamarlo el núcleo duro de los infractores juveniles, que explican la mayor cantidad de los delitos que se cometen. ¿Y esa cifra es similar al del resto de la región? Comparativamente hablando, por ejemplo, Perú, Argentina, Venezuela. Efectivamente, sí. Los latinos somos muy malos para las estadísticas. Yo vengo llegando a un encuentro panamericano de todos los actores que trabajamos en infancia, y los estudios brillan por su ausencia, ¿no? Acabamos de está en Chile estos días Carlos Tiffer, que es un experto costarricense, junto con Miguel Sillero, un chileno, los más grandes expertos en Sudamérica en materia penal juvenil, y Costa Rica, que tiene muchos años ya con la ley penal juvenil. Nosotros teníamos 3 años, ellos llevan 14 años, todavía no tienen un estudio de reincidencia. Los latinos somos muy dados a hacer declaraciones muy pomposas, pero al momento de medirnos, de tomar indicadores, somos re malos en eso. Uno de los trabajos que estamos emprendiendo en Sename, en esta administración, es tener indicadores periódicos de reingreso. Yo te diría que el 20 de octubre voy a hacer una cuenta pública y ahí te voy a entregar cuál es el número de reingresos que hoy día hemos construido de nuestros primeros 3 años. Y ese dato lo vamos a entregar cada 4 meses, lo vamos a poner por nuestra página web, las tablas, las bases de datos, para que además cualquier investigador pueda bajar y analizarla por su propia cuenta, porque también no hay que entregar números finales que uno no pueda contrastarlo, ¿no? Vamos a entregar las bases de datos de modo que cualquiera pueda examinar si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo, porque creemos que esa es la forma en que pueden medirnos, más allá de las percepciones que, como tú bien planteas, a veces generan legítimas demandas por mayores controles. Claro, ahora la pregunta es, si hay un 20%, que es el núcleo duro, digamos, de los reincidentes, los menores que cometen delitos, y uno tiene la percepción de que fueran muchísimos más, ¿qué pasa con ese 20%? ¿De quién es la culpa entonces? ¿Es la falta de recursos? ¿Es quizás el rol de los medios que ayudan a propagar esta especie de paranoia? Yo no me inscribo entre aquellos que para los medios. Yo creo que todos tenemos responsabilidades de por medio, y por cierto, creo que los medios tienen que informar. El desafío es cómo sin además generar
daños colaterales. Cuando tú a veces en un medio de prensa pones el acento en un joven, como el gran delincuente juvenil, muchas veces, y es por cierto, estoy seguro que ese editor no quería hacerlo, lo que termina haciendo es reforzando la identidad delictiva, porque el joven entiende y sus pares entienden que la forma de salir en la prensa es cometer un delito, y te convierte en el fondo en el Robin Hood del sector, ¿no? Y también que es una manera sencilla, porque el círculo se cierra de forma bastante simple. El joven comete un delito, salen luego de la cárcel. Además, entonces, el joven, en cambio, que va al liceo, pese a todas las dificultades, que está trabajando, ese tipo no sale nunca en la prensa, en el fondo. Entonces, es casi el mensaje que le entregamos como sociedad es, mira, comete delito, agarra una pistola, porque así vaya a poder ser alguien. Hoy día en el país que vivimos, si uno está en los medios, pareciera que no existe. Entonces, hay una responsabilidad que yo creo que puede trabajarse, pero no es lo definitorio. Yo creo que quienes estamos a cargo de los centros de programas que trabajamos en realización, tenemos que ser mucho más eficaces en entregar información, como digo, para que nos midan, transparencia, focalizar la intervención. Yo tengo una norma técnica que la estoy revisando y la voy a modificar en los próximos días, después de un trabajo de 4 meses, pero que era muy mala, por así decirlo. Quería hacer de todo un poco, ¿no? Entonces tú querías hacer que el joven adolescente tuviera la capacidad reflexiva de Albert Einstein, la solidaridad de Padre Hurtado, la generosidad de Madre Teresa de Calcuta. Quería hacer tantas cosas que al final hacía muy pocas. Entonces, los modelos exitosos se focalizan en algunas zonas de riesgo, lo que se llaman los modelos de riesgo y necesidad, y en esa zona de la vida de esa persona tú vas a trabajar. No quieres cambiárselo entero, no pretender cambiar la vida de un joven de 16, 17 años es bastante arrogante. ¿Y cómo se logra eso? Te pregunto, porque aquí hoy día en Reunión de Pauta es la duda más grande que teníamos como equipo, es decir, ¿qué puede ofrecer el Sename? Y yendo mucho más lejos, ¿qué puede ofrecer el Estado a un joven en condición vulnerable, rodeado de delincuencia, de drogadicción, si es que al lado tiene el ejemplo de un niño, por ejemplo, que va a estudiar a un liceo sin muchas, digamos, expectativas, y cuando al lado tiene la tentación de la plata fácil, de la delincuencia, que el rédito es mucho más inmediato? Y claramente uno dice, prefiero seguir la carrera correcta o una carrera delictiva que me va a generar mucho más dividendos y mucho más a corto plazo. Sí. No, yo he trabajado muchos años en temas de infancia, trabajé de año en Baderisto, he trabajado en el Estado anteriormente, he investigado. Creo que la reinserción social es posible en los entornos más difíciles, en los entornos más precarios. Uno observa a jóvenes que son capaces de ir adelante con vida atroces. Pero en términos prácticos, ¿qué se les puede ofrecer? Educación, primero que todo, ¿no? Por cierto, pero primero yo diría que hay que rescatar las competencias personales que cada uno de ellos tiene. Es decir, cuando te decía que nosotros un modelo de trabajo serio no pretende cambiar a la persona, es porque tiene que ser capaz, en primer lugar, de reconocer las capacidades. Por ejemplo, en los niveles más atroces de delincuencia infanto-juvenil, tú encuentras el valor de la lealtad feroz. O sea, son capaces de ir a la cárcel y pasarse meses a cambio de no dar el nombre del compañero. Pero eso es un valor. Puede ser un disvalor en la medida que contribuya con el delito. Pero yo, si me paro de ver solamente las cosas negativas, posiblemente no voy a lograr generar en él las herramientas para que... No puede asociar la lealtad a algo positivo. Claro, yo tengo que, en un caso como ese, a aplaudir la lealtad y tratar de reenfocar toda esa energía, todos esos valores en otros tipos de lealtades que sean mucho más positivas. A la par, tenemos casos bien emblemáticos, no puedo dar muchos detalles porque hay una orden judicial, pero Cristóbal hoy día... está en un centro del Sename, está haciendo un proceso muy distinto al que estaba haciendo anteriormente. Cristóbal Cizarro. Claro, yo pediría que atados que no lo hablemos de eso, porque él mismo estos últimos meses pide que no hablen de él como Cizarro. Ahora, es un caso insignia y aquí podemos convenir, Francisco, en que incluso expertos, los vimos en las noticias diciendo, bajando los brazos, dando por cerrado el caso, diciendo, este joven prácticamente tiene un 1% de posibilidades de sanarse. Sin embargo, hoy día vemos que está bastante aislado del acontecer delictivo, en fin, y se está mejorando. Cristóbal ha tenido bajada en fiestas patrias a los Juegos Juveniles en Valparaíso con monitores y equipo y no se ha escapado. No íbamos con armados, nada, con los tíos, bajó con un grupo de jóvenes y no se escapó. El trabajo que se hizo fue suplir las carencias del fondo que tenía, ¿no? No hemos terminado, por cierto. Claro, hay una serie de trabajos que se han hecho en el sentido que como repito, no puedo dar los detalles, pero es posible enfrentarlo. Ahora, eso requiere mucha coordinación, mucha focalización. En el Sename hay un grupo importante de educadores que me parece a mí que tienen que reencantarse, que están muy desencantados, están como tu equipo de Pauta, por cierto, ¿no? El mismo Sename se ha desencantado de los esfuerzos que puede hacer. Yo creo que es posible hacerlo, lo hemos visto innumerables veces
Yo me enorgullezco de que hay muchos jóvenes que yo he conocido que han salido adelante en la vida, desde las más atroces realidades que les ha tocado vivir, ¿no? Hay historias de mucho dolor, pero también hay historias de mucha valentía en ese camino. Fuiste al Congreso del Instituto Interamericano del Niño, ¿no? Un organismo especializado de la OEA. ¿Qué temas se tratan ahí? ¿Qué temas se tratan también que se repliquen en nuestro país? Mira, la realidad americana es tremendamente visible, o sea, está desde Estados Unidos hasta Haití, por decirlo, los dos grandes polos. ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿Medianía de tabla? No, tuvimos peticiones de distintos países, desde Panamá, Haití, Ecuador, de prestar asesoría técnica en distintas materias, ¿no? Yo diría que en algún ámbito tenemos un camino recorrido que significa que no estamos haciendo, que estamos en un óptimo. Hay vecinos nuestros que quieren compartir nuestras experiencias. Las realidades son tan disímiles. Yo diría que lo más preocupante para mí, por cierto, es Haití. Haití es un país donde hay 19.000 niños internados en residencias de hogares y nadie sabe en qué estado están. Porque el Estado es muy precario y porque además, fíjate la gran paradoja, gran parte de la solidaridad internacional no ha ido directamente a fortalecer el Estado, sino han sido muy buenas intenciones, en casos muy aislados, muy fragmentados, y entonces el Estado sigue sin estar más fortalecido que lo que estaba hace 6 meses atrás. Le levantaron una casita, UNICEF le regaló 3 camionetas, y eso es poco más lo que tiene para hacerse cargo de la realidad atroz que están viviendo los niños haitianos. Entonces uno se da cuenta ahí el desafío de tener un Estado potente, equipos técnicos consolidados, validados, que sea más quienes coordinan el trabajo. Se me acercó el representante internacional de Save the Children, una gran ONG, a agradecerme. Él nos colaboró en post-terremoto en la zona de Cauquenes, y lo que me agradeció fue, me dijo, tú no sabes lo agradable que es ir a un país y que te digan, ¿sabes? Y decir, ofrecer ayuda y que le digan, ¿sabes? Lo que yo necesito es esto en tal parte y de tal modalidad. Me dice, eso es lo que me gustaría encontrar también en otros países como Haití. Los solidaridad internacionales que llegó a Chile, Colombia, Save the Children, uno podía decirle, ¿sabe qué? Haga esto. No es que se vaya a cualquier lado. Como Estado, enfóquese. Ahora, en términos internacionales, sí llegan los espaldarazos, en fin, pero quiero saber cómo ves tú hoy en día la labor del Sename, no en la interna, no cómo están haciendo el trabajo, me imagino que te consta que sí se están haciendo esfuerzos, sino que desde afuera. ¿Cómo crees que la ciudadanía percibe al Sename? Porque hasta el año pasado, podríamos decir, cuando uno veía casos como el de Cristóbal, por ejemplo, el Loquín y otros tantos niños con apodos que no solamente se da las iniciales, uno decía, puta, de nuevo. Pero ¿dónde está el Sename en este caso? ¿Qué pasa con el Sename? Y claro, todos los dardos apuntan hacia el Servicio Nacional de Menores cuando muchas veces ustedes tampoco tenían las atribuciones para tratar estos temas o se veían de brazos cruzados cuando tampoco podían mantenerlos obligatoriamente en los centros de acogimiento, ¿no? Yo diría que hay una lógica de trabajo que es muy lamentable a veces, que está todavía muy instalada en el Sename, que estamos haciendo grandes esfuerzos con todos los actores, con los funcionarios, los profesionales, y es el trabajo como isla, cada departamento por su lado. Yo diría, cuando hoy día te cuento de Cristóbal o te cuento de otros chicos más, te cuento porque yo recibo reportes diarios de ellos. Yo y mi equipo a nivel central en la Dirección Nacional y el equipo a nivel regional recibe ese reporte y en cada centro. Es decir, hay al menos 15 personas mirando tu intervención. Es distinto y todos los que trabajamos en equipo sabemos que es distinto cuando hay una persona que está solamente enfocada en el caso, trabajando con muchas exigencias, sobrepoblación, centros que no son los idóneos, problemas de salud mental que no y estás entregado solo, que es probablemente lo que pasaba en otros tiempos en el Sename, ¿no? Que cuando tú estás trabajando ahí y tienes muchas otras miradas que te están insumando, que están diciendo, ¿sabes qué? Vamos primero por esto, no, mira, corrige esto, sin el tono, por cierto, de querer cobrarle los errores, sino más bien de apoyarle realmente. Claro. Eso hoy día existe, yo diría, en primer lugar, en los casos más complejos. Los 15, 20 casos más complejos que tenemos en el país, tanto el ámbito penal juvenil como el ámbito de protección de derechos, están siendo monitoreados a nivel central. Por mí, en primer lugar, como director nacional, por mi equipo de las direcciones nacionales, por los directores regionales y sus equipos regionales, entonces yo te puedo realmente decir que hay un trabajo de equipo en muchos de los casos más complejos. Y hay una reestructuración grande que se está haciendo también, ¿no? Ese trabajo en equipo también hay que instalarlo en todos los otros cientos de casos que tenemos. Es decir, no solamente en los casos más complejos, también en los otros centenares de casos que son... no solo los casos mediáticos, claro, por lo general uno podría pensar que se aprovecha ese caso para decir que todo el resto está bien. Claro, no, aquí lo que tenemos que generar es un modelo de trabajo que permita que tengamos, que el educador que está a cargo del chico, fíjate lo que pasaba el año pasado, el educador muchas veces no veía el plan de intervención individual, que se llama el instrumento con que trabajan los profesionales de los centros. Es decir, el tipo que está todo el día con el joven, ¿no? Es alguien que tiene que estar empoderado, tiene que ser parte del equipo de intervención. Tenemos que mejorar las capacitaciones.
las capacitaciones de los funcionarios del área penal juvenil, porque se han metido dos grandes áreas: el área de protección de derechos, que son los chicos vulnerados en sus derechos, que están en explotación sexual y comercio infantil, abusados, maltratados, y el área penal juvenil. Los funcionarios del ámbito penal juvenil tienen un promedio de capacitación de 18 horas. Todos los funcionarios llenamos todas las capacitaciones que habían sido llenadas en los últimos años, 18 horas. Eso son 2 días y 2 horas. Eso es muy, muy poco para los tremendos desafíos que tienen que hacer, como tú bien señalabas: rehabilitar, reinsertar, vincularlos con las familias, con las redes sociales. Con 18 horas de formación es muy poco lo que uno puede decir. Entonces hay que focalizar la formación, la capacitación, sobre todo los actores del nivel que ha estado más olvidado, que son los funcionarios de base. ¿Te parece que nos vayamos a una pausa y seguimos conversando, y también de la reestructuración y de este nuevo programa llamado Vida Nueva que se va a implementar, ¿vale? Te agradezco. Estamos junto al director del Senado. Un aplauso para nuestro invitado que hoy está en Cadena Nacional, Francisco Estrada. Una pausa y ya seguimos. Nos vamos con el maestro Valentín.